experiencia, pues no sabe. Pero pudiera ser que viviera 100 años o más sobre la tierra. Es temporal. Dile, esto es temporal. Dile a alguien, esto es temporal. Ahora, por eso dice la Biblia, las aflicciones presentes, porque las vamos a tener, no son comparables con la gloria venidera. Las aflicciones en este cuerpo, las aflicciones en este tiempo, no son comparables con la gloria venidera. Así que siempre tenemos que proyectarnos hacia lo que viene. Amén. Hacia lo que viene. Y la Escritura nos habla de que tenemos una patria celestial. Pero dice la Biblia que los mansos heredarán la tierra. Yo mencioné que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Ustedes ya se saben ese pasaje del fruto del Espíritu de memoria. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dentro de las características del fruto del Espíritu está la mansedumbre. Si está la mansedumbre, quiere decir que aquellos que podemos ser llenos del Espíritu podemos ser mansos. Porque esa mansedumbre no proviene del hombre, proviene de Dios. Así que Dios es tan hermoso que te da las cosas que tú necesitas para bendecirte más. ¿No te parece extraordinario? Dios te da lo que tú necesitas para bendecirte más. Aló. Dios te da lo que tú necesitas para bendecirte más. Dios dice que el que es lleno del Espíritu tiene mansedumbre. Y si tiene mansedumbre es manso. Y si es manso recibirá la tierra por heredad. ¿Qué más podemos pedir a Dios? Eso me hace recordar aquel pasaje que dice que Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién da pan al que come? ¿Quién da semilla al que siembra? Y cuando tú siembras, ¿recoges qué? Abundantemente. Amén. Así que vamos a continuar hablando acerca de esta segunda parte de la tercera bienaventuranza. Recibirán la tierra por heredad. Hemos hablado de que la voluntad de Dios es bendecirte sobre la tierra. Hemos hablado de unas claves que tienen que ver con el crecimiento en la economía. Yo les dije, no son las únicas, pero las que veo principales. Pero esto que estamos hablando también es parte de las claves para recibir la bendición. Les he dicho que el propósito, lo que veo en las Escrituras, que el propósito por el cual Dios te bendice está contenido por lo menos en 3 aspectos. El primero que vimos hace 8 días es que Dios te da bendición para que la disfrutes. Él quiere que tú disfrutes su bendición. La Escritura nos dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las ¿qué? Disfrutemos. Así que el Señor quiere que tú también disfrutes del fruto de tu trabajo. Y hablamos de algunos textos también en Eclesiastés, como el predicador, el hombre de sabiduría llamado Salomón, hijo de David, habla claramente inspirado por el Espíritu Santo acerca de la sabiduría que hay en disfrutar del fruto del trabajo. Hoy vamos a estar hablando del segundo punto. Para que seas generoso. ¿Para qué te prospera Dios? Para que disfrutes su bendición. En segundo lugar, para que seas generoso. Ese es el tema que vamos a tocar en esta mañana. Para que seas generoso. En algunos aspectos tenemos tal vez que aprender más. Yo creo que la generosidad, la mayoría de la iglesia la ha aprendido suficientemente, y especialmente los que han estado en los primeros niveles del centro de formación saben que es uno de los principios que aprendemos en primer nivel, generosidad, y lo vemos amplio y suficientemente. El asunto está en qué tanto de lo que hemos aprendido le has pedido al Señor que te dé la gracia para poner por obra. Yo tengo que trabajar en este principio en mi vida, el principio de generosidad, porque tengo una naturaleza por mi temperamento hostil a la generosidad. Así que en aquello que somos más débiles tenemos que apoyarnos en los que son fuertes y tenemos que pedir al Señor esa fortaleza para crecer en esto. Vamos a ver 3 aspectos que tienen que ver con el hecho de que Dios te bendice y te prospera para que seas generoso. Ahora, fíjense cómo es una situación de que es primero el huevo o la gallina, pero realmente primero es lo que Dios creó. Siempre, cuando uno está en el dilema, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? La respuesta está en Dios, siempre. ¿Qué creó Dios primero, el huevo o la gallina? La gallina. Luego, si alguien te dice que es primero el huevo o la gallina, tú ya sabes que es la gallina, porque Dios creó los animales, así que ahí no hay conflicto. ¿Qué creó Dios primero? La generosidad, para luego bendecirte. Así que necesitas la generosidad para ser bendecido, para que así mismo sigas siendo generoso y tengas mayor bendición. ¿Aló?
¿Es claro? ¿Qué crea Dios primero? Algunos dicen, no, la provisión. Yo estoy esperando todavía que Dios me bendiga abundantemente para que yo pueda ser generoso. No, 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 no. Primero es la generosidad, que Dios la creó, y luego viene la bendición, que Él te quiere prodigar, que Él te quiere entregar, que Él te quiere dar. Voy a tocar 3 puntos hablando de la generosidad. El primer punto es el siguiente. Esto está basado en el pasaje que les voy a dar ahora en Timoteo. Es el siguiente. Haz obras agradables a Dios y tendrás un tesoro a tu favor. ¿A quién le gusta tener tesoros? Haz obras agradables a Dios. Ahora vamos a ver por qué, de qué se trata. Y tendrás un tesoro a tu favor. Tendrás un tesoro a tu favor. ¿A quién le gustan los tesoros? A mi esposa le gustan los tesoros. Y hay un tesoro que es el que más le gusta. Yo no tengo la culpa, ella me llama tesoro. Haz obras agradables a Dios y tendrás un tesoro a tu favor. Segundo punto. Bendice a tu hermano que en realidad esté en necesidad. Ahora van a ver por qué le pongo este énfasis. Bendice a tu hermano que en realidad esté en necesidad. ¿Estamos para el segundo? ¿Ya está claro? Para los que toman nota. Repito el primero. Haz obras agradables a Dios y tendrás un tesoro a tu favor. El segundo punto que quiero tocar es bendice a tu hermano que en realidad esté en necesidad. Y en tercer lugar, Dios bendice tu generosidad. Dile a alguien, Dios bendice tu generosidad. Dios bendice tu generosidad. ¿Estamos? ¿Sí? Listo, vamos al primer punto. Quiero que me acompañes por favor a el primer libro, la primera epístola, la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Por si alguno se quedó, el primer punto es: haz obras agradables a Dios y tendrás un tesoro a tu favor. Bendice a tu hermano que en realidad está en necesidad. Y tercero, Dios bendice tu generosidad. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 18 y 19. Primera de Timoteo 6, 18 y 19. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en los versículos, el capítulo 6, versículos 18 y 19. Amén, ¿están allí? Primera de Timoteo 6, 18 y 19. Dice en esta versión, la versión Reina Valera. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? Le está hablando a Timoteo para que le enseñe a los ricos de este siglo. En el versículo anterior ha dicho: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Recuerden que hablamos de ese pasaje para enseñar varios aspectos que tienen que ver con esto de heredar la tierra, de recibir la tierra por heredad. Nos vamos a centrar en el versículo 18 y 19. Entonces dice: que hagan bien. Si alguien tiene algo de bendición en la economía, que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Entonces el propósito que Dios tiene es que hagamos bien también con nuestra provisión. Ahora dice el versículo 19, ahora te voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Veamos en Reina Valera. El versículo 19 dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Luego dice que echen mano de la vida eterna. ¿Sí? Está así en la versión Reina Valera. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente, que te ayuda y me ayuda a entender más fácilmente lo que quiere decir el apóstol Pablo en este texto. Dice así: diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. El versículo 19 dice en esta versión así, dice: de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Vuelvo a leer el versículo 19. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. A veces estamos buscando tener las mejores inversiones,
No hay nada mejor que invertir en el reino de Dios, porque es una inversión que te va a dar utilidades para este tiempo y para el tiempo futuro. Miren lo que dice: diles que usen su dinero para hacer el bien. El dinero no es bueno ni malo en sí mismo. Lo que hace que sea bueno o no es el uso del dinero. Entonces hay quienes han usado el dinero para destrucción, hay quienes han usado el dinero para la guerra, hay quienes han usado el dinero para su propio beneficio. En nuestra nación, desafortunadamente, como en muchas naciones de la tierra, hemos visto muchos casos de estos, en donde el dinero ha sido mal usado, ¿verdad? Un hombre como Pablo Escobar, cuando vivió, usó el dinero para destruir. Él creía que estaba construyendo un imperio que iba a ser no perecedero, y él pensó que había ganado el mundo entero. La escritura dice: de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Pero él usó el dinero para destruir, él usó el dinero para matar. Claro, algunos dicen, pero también usó el dinero para beneficiar a muchos. Él iba a su pueblo natal y repartía fajos de billetes para la gente que estaba en necesidad. Por eso algunos lo consideraban como un Mesías. Pero ¿cuál era el punto? ¿Qué era lo que estaba en su corazón? Dios mira el corazón. La Biblia dice: Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Por eso esas obras fueron obras muertas, que estaban con una motivación errada. Cuando tú quieras tener generosidad, debes tener el corazón generoso en primer lugar y disponer tu corazón para que sea conforme al corazón de Dios. Porque hay mucha gente que ha hecho grandes obras. Ahora, vemos algunos que tienen una gran apariencia de piedad, pero hacen bien a los otros con su dinero, con motivaciones que no son exactamente las que Dios pediría. Ustedes saben, y de pronto las personas que conocen más del tema financiero y del tema de impuestos y del tema de contabilidad, etcétera, como Connie, que eres contadora, o la pastora Albita, que está estudiando contaduría, saben que cuando uno hace obra social a través de una fundación, uno puede entregar recursos y luego puede pedir que el Estado le deduzca de impuestos, es decir, la base sobre la cual se va a pagar disminuye. Si yo tengo un ingreso de 1.000 millones y entrego 200 millones, entonces ya no me van a cobrar impuestos sobre 1.000 millones, sino sobre 800 millones. Entonces por eso hay mucha gente que hace obra social. Hay muchos multimillonarios que tienen obra social. La motivación por la que la hacen es para que el Estado no les quite tanto dinero. Entonces uno dice: wow, ese tiene tanta plata, pero mire cómo reparte y da a los pobres. La motivación no está siendo realmente bendecir a los que están en necesidad. ¿Me estoy explicando? Ahora, dice entonces la escritura: diles que usen su dinero para hacer el bien. No sé de qué manera tú podrías usar la bendición que Dios te ha dado. Nosotros hemos procurado, si la iglesia como tal no tiene el recurso, aunque lo hemos tenido, hemos procurado en muchas ocasiones beneficiar a aquellos que están en necesidad, porque es parte de lo que Dios nos pide que hagamos. Aquí no necesariamente está hablando de la iglesia, luego lo veremos para la iglesia, está hablando para aquellos que están en necesidad. Durante varios años estuvimos beneficiando a la corporación Pronacer. Para nuestro pesar, pues ya la corporación no está. Por si no lo sabían, pues no está. Pero durante varios años nosotros tuvimos en el corazón, y esa iniciativa vino de Dios a través del corazón de mi esposa, para beneficiar a estos pequeños. Y pudimos beneficiarlos dándoles amor, pero compartiendo también muchas veces para sus necesidades. Y en muchas ocasiones pudimos ser factor de bendición para aquellos que pudieran a través nuestro y aún nosotros mismos como iglesia dar para aquellos que están en necesidad. Es una excelente oportunidad cuando tú tienes más de lo necesario poder dar a otros para dar testimonio también del amor de Dios y bendecir a los que están en necesidad. Así que parte del propósito por el cual Dios nos bendice es para que podamos bendecir a otros. Una manera de mostrar el amor de Dios a los que están en necesidad es precisamente dando y aún compartirles las buenas nuevas de salvación. Amén. Ahora, la Biblia nos enseña, el segundo punto, que debemos hacerlo también con nuestros hermanos. Pero antes quiero que me acompañen al capítulo
6 de 1 Timoteo, ahí mismo en el versículo 19. Dice: de esta manera, al hacer esto, ¿qué significa hacer esto? Hacer aquellas obras que Dios ha puesto en tu corazón, por el Espíritu Santo, de usar tu dinero y tu bendición para beneficiar a otros. Dice: de esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. En otras palabras, todo lo que tú das para que otros sean bendecidos es como si tú lo guardaras en el banco celestial. Vuelvo a decirlo: todo lo que tú das, porque dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie, todo lo que tú das para beneficiar a otros está acumulado en una cuenta a tu favor. Así que ese no es dinero perdido, ese es dinero invertido. Dile a alguien: cuando das para las necesidades de otros, estás invirtiendo. Díselo: cuando das para suplir las necesidades de otros, estás invirtiendo. Y tienes tu dinero en el lugar más seguro. Tienes tu dinero en el lugar más seguro. ¿Cuántos usan cuentas bancarias? ¿Solamente 3? ¿Cuántos han usado alguna vez una cuenta bancaria? Prefieren tener esa cuenta que tener su dinero debajo del colchón, porque supuestamente a veces en las cuentas bancarias da un poquito más. Yo no creo ya mucho en eso, pero bueno. Pero el mejor banco que tenemos está en el cielo. El mejor banco que existe está en el cielo. La Biblia dice que cuando tú das para las necesidades de otros, estás acumulando un tesoro en el cielo. ¿A alguno le gusta esta noticia? Buenos días. ¿Están aquí? Levante la mano el que vino. Tienes un tesoro que estás acumulando en el cielo. Hay un tesoro que está siendo acumulado en el cielo. Y cuando estés en necesidad, vas a poder tomar de allí. Señor, acuérdate de mí si llegara a estar en necesidad. El Señor no se olvida. El Señor no se olvida de lo que tú has hecho. El Señor no se olvida de lo que tú has dado. Cuando tú has dado con tus fuerzas y más allá de tus fuerzas, has acumulado un tesoro. Eso es lo que está diciendo aquí. De esta manera, al hacer esto, bueno, la versión Reina Valera dice: atesorando para sí, es decir, para cada uno, buen fundamento para lo porvenir, cuando venga lo que venga, que eche en mano de la vida eterna. Y en esta versión dice: de esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Tienes la mejor inversión dando para el reino. Pero en segundo lugar, bendice a tu hermano que en realidad esté en necesidad. Hoy quiero aclarar varias cosas en este punto. La generosidad debe ser guiada por Dios. Pónmele un poquito de altos, porfa, me siento rarísimo. La generosidad debe ser guiada por Dios. La generosidad debe ser guiada por Dios. Bendice a tu hermano que está realmente en necesidad. Acompáñame por favor a 1 de Juan, capítulo 3, versículos 15 al 18. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 15 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 15 al 18. Dice en la versión Reina Valera: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Voy a volver a leerlo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Después me devuelvo a esta versión. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: todo el que odia a un hermano
en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De esta manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Muy bien, aquí está claro. La Biblia dice que el que odia a su hermano es equivalente a ser un asesino. Oísteis que fue dicho, no matarás, dijo Jesús, pero yo digo que todo aquel que aborrece a su hermano, reo es de juicio. En otras palabras, de la misma manera que aquel hombre que mira a una mujer o a cualquiera, o quien quiera que sea, que mira a alguien para codiciarle, ya adulteró en su corazón, dice la Biblia. Asimismo, aquel que aquel que aborrece es como que fuese un asesino, dice la Escritura. Bien, quiero hacer un par de claridades aquí. ¿Por qué el título que le di a este punto dice bendice a tu hermano que en realidad esté en necesidad? Tenemos que mirar todo el contexto bíblico. La Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma, ¿cierto? Así que no se trata de que tú vayas a sostener a alguien que no quiere trabajar, porque tú puedes pensar, la Biblia dice que debo bendecir a mi hermano está en necesidad, él no tiene sustento, así que yo debo sostenerle. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cada uno debe trabajar y cada uno debe prodigarse su propio pan, debe traer la provisión que viene de Dios a través de su trabajo. Pero habrá circunstancias en donde en realidad hay hermanos en la fe que estén en necesidad. Voy a poner el ejemplo. Si hay una mujer que es cabeza de familia y trabaja como independiente y enfermó y no tiene seguridad social y no tiene cómo salir a la calle para traer el sustento, en realidad ella es una verdadera hermana que está en necesidad. Y es responsabilidad nuestra poder ser generosos. Por eso también nace, tiempo atrás, desde que prácticamente nace Testimonio de las Naciones, nace lo que hemos dado en llamar testimonio de amor. Entonces ustedes ven a la entrada y de tiempo en tiempo, cuando hay algún hermano o hermana en necesidad, organizamos un mercado para que pueda suplir su necesidad por lo menos por un tiempo. Así que los hermanos traemos de casa alimentos no perecederos. Ahora, si en un momento dado tú estás en necesidad y te ha dado temor, no tengas temor, acércate, no todo nos lo revela Dios. Acércate a los que administramos en la iglesia y pregunta o comparte tu necesidad para que te podamos bendecir. Pero no se trata de aquellos que no quieren trabajar, porque aquel que no quiere trabajar es un ¿qué? Aquel que no quiere trabajar es un ¿qué? Por lo menos es un perezoso. Esa misma palabra la usaron esta mañana. Aquel que no quiere trabajar por lo menos es un perezoso. Y podemos darle otros calificativos adicionales a eso, ¿verdad? Hoy por hoy tendemos a ver, no pasa con nuestros jóvenes. Yo he visto que quieren trabajar, les gusta trabajar, pero la tendencia de los jóvenes ahora es no trabajar y es mirar eso. Mi papá me sostiene, mi mamá me sostiene. El que no trabaje, que no coma. Así que el que está en necesidad no es aquel que no quiere trabajar. Ahora, hay otro aspecto aquí. Algunos dirán, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y yo les quiero decir esto. El aborrecer es exactamente eso, odiar. Pero la Biblia nos menciona algo acerca de que si hay algún hermano que se llame hermano y se ha determinado pecar, practicando alguno de los pecados que da la lista de la Escritura. Hay varias porciones en la Escritura que nos habla de esto. Aquel que llamándose hermano fuere adúltero, fuere fornicario, fuere maldiciente. Dice la Biblia que con ellos ni siquiera comamos. Así que no confundamos las cosas. Alguien podría decir, y alguien podría pensar, ¿por qué será que el pastor no se relaciona con este hermano o este otro hermano? Si aún eran de aquí, puede ser que haya, y lo digo así de claro, puede ser que haya gente que haya salido en el pasado de Testimonio de las Naciones y dice, ¿por qué el pastor no se relaciona? Eso es como que estuviera aborreciendo. Yo te quiero decir, nosotros amamos a aquellos aún que se han levantado en nuestra contra, y la manera de amarlos es bendiciéndolos, orando por ellos para que el Espíritu Santo les conceda el arrepentimiento en aquello que están equivocados. Así que eso no es aborrecer al hermano. La Biblia dice que
con aquellos que se llamen hermanos y hagan ciertas cosas que ni siquiera comamos. Y eso es lo que dice la Biblia. Así que tenemos que mirar todo el consenso bíblico. Algunos solamente piensan en este pasaje, dicen, pero es que la Biblia es clara: todo aquel que aborrece a su hermano, así que si tú no te tratas con el hermano, lo estás aborreciendo. No, el Señor dijo, no te trates con él porque él se llama hermano, pero ha decidido estar en su pecado. Con ese ni siquiera comas. Debe ser bendición para aquellos que en realidad son hermanos y quieren caminar en la comunión de Dios y quieren caminar con sus vidas rectas. Una palabra clara que está en esa lista es con los que son maldicientes. Uno que es maldiciente es aquel que habla mal. Así que si hay alguien, algún hermano que habla mal de la obra de Dios, no porque hablen de mí o de mi esposa o de cualquier otro pastor, hay muchos que hablan mal de los pastores todo el tiempo. Pero la Biblia dice que cuando murmuramos contra los que están en autoridad puestos por Dios, murmuramos contra Dios. Cuando hablamos en contra, estamos mal diciendo. Así que no se trata de aborrecer, no se trata de odiar, se trata de obedecer a la palabra de Dios, que dice que aquellos hermanos que andan desordenadamente, con ellos ni siquiera nos relacionemos, más bien oremos por ellos y amémoslos, porque forman parte de la casa de Dios, de la iglesia de Cristo en general. Amémoslos ¿cómo? Orando por ellos, intercediendo por ellos. Paguemos el precio de amarles de esa manera. Así que no se está refiriendo a aquel hermano a aquellos que no trabajan. Vuelvo a decirlo, porque aquellos que no trabajan necesitan poner en orden sus vidas. Pero la Biblia dice que debemos amar de la misma manera en que el Señor nos amó y estar dispuestos a dar nuestras vidas por los hermanos. Hay gran sacrificio en renunciar a la carne. Y cuando tú te dispones a ayunar y a orar por alguien que necesita tu ayuno y tu oración, estás amando de verdad y te estás entregando de verdad como el Señor lo ha dicho. Amén. Tenemos que beneficiar a los hermanos que están en necesidad. Ahora, la Biblia está hablando a aquellos que tienen abundancia, pero aún funciona para aquellos que tienen escasez. Y vemos algunas porciones de la Escritura que nos muestran eso. Ustedes recuerdan la viuda que tenía solamente 2 blancas y llegó al altar del Señor y entregó de su sustento todo lo que tenía. ¿Y qué dijo Jesús? Que ella había dado más que todos aquellos que tenían abundancia. Así que esto funciona para los que tienen abundancia y para los que no la tienen tanta, porque la generosidad es un principio. Amén. ¿Están aquí conmigo? Pero tengamos en cuenta esto. Ahora, otro aspecto que quiero enfatizar aquí es: ojo con interferir con los procesos de Dios. Debemos preguntarle al Señor para que nos dé el discernimiento. Si lo correcto en un momento dado es que vemos a un hermano en necesidad, si Él quiere que nosotros le suplamos para sus necesidades en ese momento. Porque lo que ha sucedido a veces es que Dios se mete en la vida de nosotros para formarnos, porque ese es el propósito. Y la Biblia dice que si hemos muerto con Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea que dile a tu hermano: no te perteneces a ti, no te perteneces a ti, le perteneces a Dios. Eso dice la Biblia. Si eres un hijo de Dios, no te perteneces a ti, le perteneces a Dios. Así que ni tú puedes cambiar lo que Dios quiere hacer en ti, pero tampoco puedes influir en cambiar lo que Dios quiere hacer en otros. Me voy a explicar. Pudiera ser que Dios haya metido en prueba financiera a alguien más. ¿Están aquí conmigo? Pudiera ser que Dios haya metido en prueba financiera a algún hermano. Y si tú te metes en el medio para traer provisión, cuando Dios quiere que él aprenda a depender de Dios, e interfieres sin que Dios te haya dicho, puedes estar interrumpiendo un proceso de bendición de Dios con esa persona. ¿Me estoy explicando? La Biblia enseña que el Señor le dijo al apóstol Pablo que fuera a predicar el evangelio a todo el mundo conocido, y él fue, y en 2 oportunidades el Espíritu Santo se lo impidió. Y no es que el Espíritu Santo se estuviera contradiciendo de que él no fuera a predicar el evangelio, es que el Espíritu Santo le estaba guiando a otro lugar en donde había un varón macedonio que necesitaba a Pablo. Así que no siempre el lugar en donde tú quieres bendecir es el lugar adecuado.
No siempre a la persona a la que tú quieres bendecir es la persona adecuada. Ojo, tienes que preguntarle al Señor. Tal vez tú tengas abundancia y tienes en tu corazón, yo quiero bendecir a alguien. Pregúntale al Señor, ¿a quién? No por tus ojos, no te muevas por tus ojos, muévete por el Espíritu. Tal vez tú ves a tu hermano en necesidad. Dile, Señor, tu palabra dice que si yo veo a mi hermano en necesidad, lo debo bendecir. Pregúntale, Señor, ¿tú quieres que yo sea que el que bendiga a mi hermano? ¿O tú tienes para mí otra persona para bendecir? ¿O tú quieres hacer algo diferente con mi hermano? Pregúntale al Señor y guíate por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me estoy explicando? Así que teniendo en cuenta estas consideraciones, debemos ser generosos primeramente con la familia de Dios. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Está claro hasta allí? Bien. En tercer lugar, Dios bendice tu generosidad. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? Cuando tú das, vas a ser bendecido. Yo le doy la gloria al Señor, porque hay muchos que han sembrado. Yo te quiero decir, Dios no se ha olvidado de lo que has sembrado. Dios no se ha olvidado de lo que has ofrendado para su obra. Dios no se ha olvidado de lo que has dado para aquellos que están en necesidad. Hay una cuenta a tu favor en los cielos. Hay una cuenta a tu favor en los cielos. Hay una cuenta a tu favor en los cielos. Dios no se ha olvidado de todo lo que has dado para Dios, para su obra, para los que no conocen a Dios, para tus hermanos en necesidad. No se ha olvidado. Hay una cuenta en los cielos a tu favor. Amén. Es el mejor banco que tenemos. ¿Cuántos han dado con generosidad? Hay una cuenta en los cielos. Decláralo en el nombre de Jesús. Hay una cuenta en los cielos. Hay un tesoro en los cielos a mi favor. Hay un tesoro en los cielos a mi favor. Vamos, abre la boca y dilo. Hay un tesoro en los cielos a mi favor. Hay muchos aquí muy generosos. Muchos aquí muy generosos. Amén. Gloria a Dios. Así que cuanto más generoso eres, mejor es la cuenta. Mejor es el saldo. Ahora, si quieres mejorar el saldo, mejora el saldo. Dile a tu compañero, dile a tu hermano, mejora el saldo, no tengas temor. Mejóralo, porque siempre estará a tu favor. Muy bien. Hechos capítulo 20, versículo 35. Dios bendice tu generosidad. Hechos 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es que dar que recibir. ¿Qué es más bienaventurado? Dar que recibir. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Es más bienaventurado dar que recibir. Hemos recordado o recordemos que la palabra bienaventurado es feliz, es muy bendecido. Así que es más gozoso ser el que da que aquel que recibe. Recibe mayor bendición el que da que aquel que recibe. Veamos lo que nos dice la Biblia en lenguaje sencillo. Dice así: les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe. Si eres de los que da, eres más bendecido que si eres el que recibe. Miren, hombres de Dios han entendido esto. Y hombres que no son de Dios también lo han entendido. Hay un pueblo que es muy bendecido por las promesas de Dios, es el pueblo de Israel. Los judíos, la gran mayoría, yo conocí varios, trabajé con uno, son muy prósperos. Y una de las razones por las que son prósperos, aparte de que es parte de la voluntad de Dios y que Él prometió que bendecería a su pueblo, es porque ellos han entendido el principio de la generosidad y dan con generosidad. Y algunos grandes empresarios que son judíos, hay grandes empresarios. Yo conocí mucho más de cerca una familia que es muy bendecida. Uno de ellos, no sé si todavía exista esa empresa, porque pues ya cuando yo lo conocí él ya era una persona mayor. No sé si sus hijos heredaron esa empresa o hicieron algo más, porque desde que son pequeños los preparan para ser muy bendecidos. Pero era el dueño de Sterling Joyeros. ¿Ustedes recuerdan esa joyería Sterling? Uno de los hermanos de él es el dueño de Toto.
Y otro que fue con el que yo trabajé tiene varias empresas en comunicaciones y en otros negocios. Es gente muy próspera y ellos dan y dan y dan para la obra de Dios. Yo recuerdo en varias ocasiones ver a los rabinos, a los maestros de la ley en los lugares donde yo trabajaba, y llegaban, y algunos de ellos eran los que son ortodoxos, y entonces llegaban con sus vestiduras, con sus túnicas y sus barbas largas, grises ya, porque muchos de ellos eran personas mayores, y llegaban a estas oficinas, y apenas yo los veía, yo identificaba, ya sé quiénes son, vienen por la ofrenda, vienen por el diezmo. Pero hay muchos judíos que han enseñado a otros que no son judíos a dar. Y hay muchos empresarios que, siendo incrédulos, ofrendan y diezman, y por eso son muy bendecidos. Tenemos tanto que aprender inclusive de incrédulos que les interesa ser bendecidos y dicen, le preguntan a los judíos, oiga, ¿cuál es la clave por la que usted es bendecido? Y aparte de darle todas las claves, porque es gente muy pila y muy organizada y muy ingeniosa, les dicen, nosotros damos para la obra de Dios. Y ellos dicen, ¿cuál es la obra de Dios? Muéstreme. Y como no son cristianos los que están diciendo, ¿a dónde van a terminar esos dineros de incrédulos? A la sinagoga de los judíos. Pero si nosotros como cristianos entendiéramos los principios que nos bendicen, entonces habría muchos que vendrían a nosotros y nos dirían, ¿usted por qué es tan próspero? Yo soy próspero porque diezmo más del 10% y ofrendo abundantemente para la obra de Dios, y Dios me ha bendecido. La Biblia dice, recordando las palabras del Señor Jesucristo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Para ir terminando, acompáñame a Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Quien quiera ser bendecido tiene que aprender a ser generoso con los que están en necesidad, con los que no conocen al Señor, con los hermanos en la fe que padecen necesidad, pero especialmente con la obra de Dios, de lo cual hablaremos en 8 días. Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25. La Biblia dice, allí en Proverbios 11, lo que vamos a leer, estamos hablando de Dios bendice tu generosidad. Dile a tu hermano, Dios bendice tu generosidad. Siempre, siempre que eres generoso, Dios te va a bendecir, siempre. ¿Quién tiene Proverbios 11, 24? ¿Alguien ya está en Proverbios 11, 24? Muy bien, dice la versión Reina Valera, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Dice eso? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Versículo 25, ¿el alma generosa será qué? ¿El alma generosa será qué? Y el que saciare, él también será saciado. Gloria a Dios. Es clara la escritura. Quiero leértela en Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice esto. ¿Están aquí? Miren lo que dice. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. Vuelvo a leerlo. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en la pobreza. Luego dice el versículo 25, el que es generoso prosperará, el que da también recibe. ¿Quién será prosperado? ¿Quién será prosperado? ¿Quién será prosperado? Ahora, quiero volver a la versión Reina Valera, que es la que tú tienes. Dice así, hay quienes reparten, dan a aquel que está en necesidad, dan aún para la obra de Dios, dan al hermano que padece dificultad. Hay quienes reparten y les es añadido más. Entonces, ¿qué significa eso? Tú das 50 y Dios te devuelve 100. Y no es que estamos negociando con Dios, porque es que cuando tú tienes la actitud o el deseo en tu corazón de negociar con Dios, ya perdiste, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. No es que alguien diga, esto es un buen negocio. Ahora, los incrédulos lo hacen y bueno, tienen su recompensa, lo hacen por eso, y Dios es fiel a sus principios, pero tú que eres un hijo de Dios debes hacerlo con amor y por generosidad, y confiar en que Dios es el que te sostiene. Pero dice con claridad, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. Si tú retienes más de lo que es justo, vienes a pobreza. A veces retenemos porque decimos no me va a alcanzar. Retenemos para bendecir al otro porque decimos se me va a acabar. Retenemos aún para no traer lo que es de Dios porque decimos Dios no me puede quitar, Dios no puede ser injusto. Estuve hablando recientemente con alguien que he tenido la oportunidad de discipular por algún tiempo y le estoy enseñando el principio del diezmo, pero ha tenido dificultad para entenderlo y me dice, yo no puedo pensar que Dios me ame en términos de mi dinero. Si yo no le doy el 10% o el 20%, Él no me ama. Le dije, no,
Eso no es lo que la Biblia dice. Dios te ama. Si tú diezmas o no, Dios te ama. El amor de Dios no está condicionado a que tú diezmes o a que tú hagas algo. No. Pero él me decía, yo no puedo pensar que yo le pida a mi hijo pequeño el 10% de la leche que le estoy dando. Y yo le dije, no, lo que pasa es que tú no has entendido. Lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Es al revés. No es que Dios te quite el 10, el 15 o el 20 contando tu diezmo y tu ofrenda. No. Es por el contrario. De todo lo que le pertenece a Dios, que es el 100%, Él te da el 80%. Por Dios, ¿en qué negocio o en qué inversión hay una utilidad del 80%? Porque quien te da a ti todas las cosas es Dios, son de Él, pero Él te permite disfrutar del 80%. Aló. Y no solamente eso, sino que tú le das, si tú le das ese 10 o ese 20% contando diezmo y ofrenda, 15, 20%, no lo sé. Si tú le das eso que es Dios, eso que es de Dios, Él va a convertir ese 80% en un 100, en un 110, en un 120, en un 130 o en lo que Él quiera, abundantemente. Aló. Amén. Así que es al revés. Tuvo que entrar a una reunión y no pude seguir hablando con él, pero la conversación sigue pendiente. Pero tenemos que entender cuál es el principio. A veces, como lo miramos en términos nuestros, este es el esfuerzo, este es el fruto de mi trabajo, esto es mío. Realmente es de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos habla, hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Qué es lo que es justo que tú retengas? Tu provisión, porque Dios te la está dando, Dios te está bendiciendo. ¿Cuántos tienen provisión en su hogar? ¿Cuántos tienen para comer y para vestir? Puede ser que algunos no puedan comprarse sino una muda al año, o cada 2 años, o cada 3 años. Bel Rosita. Uy, está estrenando, qué bonito vestido. No, es Bel Rosita. No, no importa, pero Dios es tu proveedor. Ahora Él te quiere bendecir más y más. ¿Aló? Vamos a ir terminando. ¿Qué significa retener más de lo que es justo? ¿Qué significa? ¿Qué significa retener más de lo que es justo? ¿Qué significa retener más de lo que es justo? O sea que hay una porción que es justo retener, ¿sí o no? La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Hablamos hace 8 días de que parte de las razones por las que Dios te bendice es para que disfrutes del fruto de tu trabajo. Le pertenece a Dios, pero Él te lo da para que lo disfrutes. Es como en la casa. ¿Cuántos tienen hijos que están todavía en edad dependiente? ¿Cuántos tienen hijos que dependen financieramente? Amén. Ustedes le dan a sus hijos todo, ¿sí o no? Nosotros le damos a nuestros hijos todo. Yo le doy a mi hija Sara todo. Paula ya está trabajando y algunas cosas ella las suple, pero ella tiene vestido, tiene, bueno, algunas cosas que las compra, pero tiene su techo, tiene su cama, tiene su alimentación. Le he dicho, si quieres estudiar más, Dios nos dará la gracia para suplirte para tus estudios. Y ella es mayor de edad, ella podría llegar a sostenerse. Mi hija Sara tiene todo. Dios es así, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero esa casa le corresponderá en herencia, pero esa casa, la casa donde vivimos es de mi esposa y es mía. Tiene patrimonio familiar, cuando nosotros muramos pasa a ser posesión de ellas. Dios nos permite retener lo justo. Lo que es de Él, Él nos lo podría pedir todo. Ojo, ojo, entendamos este principio hoy. Dios te podría pedir el 100% de todo lo que Dios te ha dado, Él mismo te ha dado, porque es de Él. Pero en su amor y misericordia Él ha diseñado que eso que Él te ha dado, que es de Él, lo uses para que lo disfrutes. ¿Qué es retener más de lo que es justo? Cuando tú no le estás devolviendo a Él lo que le pertenece. Así que la Biblia dice que no
podemos parafrasear, no te comas la semilla, pero tampoco entregues el pan. Dios te bendice con el pan es tu provisión. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Así que no entregues tu pan a otro, compártelo, pero no entregues tu pan. Si tienes que compartirlo, compártelo, pero no entregues tu pan a otro porque es tu provisión. Pero tampoco te comas la semilla. ¿Qué es la semilla? Lo que tienes que dar para atesorar para lo porvenir, para ser generoso. Amén. Haz las obras que son agradables a Dios. Bendice a tu hermano que ciertamente está en necesidad. Dios bendecirá tu generosidad y así atesorarás para tu futuro en esta vida y en la eternidad. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te pedimos, bendito Dios, que nos des la gracia en esta mañana suficiente para entender estos principios y ponerlos por obra. Para entender estos principios y ponerlos por obra. Si hasta el día de hoy has sido generoso, dile: Señor, gracias porque has permitido que yo tenga generosidad. Esto no es mío, esto viene de ti. Así que te doy gracias, Señor, pero también te doy gracias porque tú me enseñas que debo dar a los que están en necesidad y ser buen testimonio también para los de afuera. Pero especialmente me dices que debo bendecir a los que son tu familia, mi familia, la familia de Dios. Dile al Señor: dame la sabiduría necesaria para entender a quién debo bendecir, en qué tiempo lo debo hacer, bajo qué circunstancias lo debo hacer. Dile al Señor: no quiero interferir con procesos que tú tengas. Guíame, Señor, porque tal vez tú quieres que yo bendiga a alguien más y yo estoy pensando en mi hermano, pero guíame, Señor, que yo sea sensible cuando esté dispuesto con todo mi corazón para dar para las necesidades de mis hermanos. Que no me equivoque, Dios, que no me equivoque. En el pasado hubo algunas personas que vinieron a este ministerio, 2 o 3 familias, que estaban esperando que nosotros los sostuviéramos económicamente. Y fuimos dispuestos a ser generosos. Y les dimos, pero cuando llegó el momento en que no había, y era gente que no estaba trabajando, se incomodaron, se molestaron y aún nos desafiaron rudamente para decirnos: ustedes no son cristianos porque no nos siguen dando. Qué error tan grande. En aquel entonces nos paramos firmes y los motivamos a que debían entender que el principio para la bendición en la economía de un hogar está dado en términos de trabajar cuando hay vitalidad. Señor, te pedimos que nos hagas sabios, Dios, que entendamos cuándo y a quién debemos bendecir. Y gracias, bendito Dios, porque tu palabra dice que hay un tesoro en los cielos para esta vida y para la vida eterna. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que somos bendecidos cuando damos, que aquel que da es el que es más bendecido que el que recibe. Y gracias, Señor, porque tú lo haces en doble propósito. Tú nos mueves a bendecir al que está en necesidad y él es bendecido, pero tú nos bendices más a nosotros por haber dado. Gracias, bendito Dios, pues tu palabra dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El que da, él también va a recibir. Dile al Señor: gracias, Dios, por todo lo que he acumulado en ese tesoro en los cielos. Gracias, Señor, porque cuando sea necesario puedo contar con ello. Es algo que tú dices en tu palabra y yo lo creo, bendito Dios. Gracias, Señor, porque me estás preparando para vivir en la eternidad. Y permíteme, Señor, no retener más de lo que es justo, que yo solo retenga de mi provisión lo que es para mí, lo que es para mi casa, lo que es para disfrutar en familia, pero que yo te dé a ti y a los que tú me digas que les dé lo que debo dar, porque todo lo que tengo es tuyo. Díselo al Señor: todo lo que tengo es tuyo. Tú solamente me has puesto como un administrador. Y dile al Señor: quiero ser un buen administrador de todo lo que tú me has entregado.
Dame la gracia, Señor, para que si un día tú me pides más de lo que yo esperaría que me pidieras, yo no tenga problema en dártelo porque te pertenece, confiando en que tú no me dejarás y tú no me desampararás, porque es lo que tú has dicho y es el diseño que tú has dado para tus hijos. Dile al Señor, gracias por ser tu hijo. Dile al Señor, levanta tus manos al Señor y dile, gracias porque soy tu hijo, Dios. Gracias porque tú eres mi papá. Gracias porque tú me sostienes. Gracias, Señor, porque tú me das todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú me bendices. Ten un corazón agradecido. Levanta tus manos al cielo y dile, gracias, Dios. Gracias, Señor. Quiero cambiar mi corazón. Quiero cambiar mi manera de pensar. Quiero pedirte que tú pongas en mí un nuevo corazón. Que tú me renueves, oh Dios, en el nombre de Jesús, que renueves mi manera de pensar para que pueda entrar en una nueva dimensión de generosidad, guiado por ti en el nombre de Jesús. Y dile, gracias, Dios, porque tú lo haces. Gracias, amado Dios. Dile con todo el corazón, renuévame, Señor, ya no quiero ser igual, renuévame, oh Dios. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, díselo con todo el corazón. Pon en mí tu corazón. Vuélvele a decir, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, pídeselo con el corazón, dile, necesita más de ti. Cierra tus ojos, levanta tus manos a Él y pídeselo con fe, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Con fuerza dile al Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, necesito más de ti. Necesita más de ti. Necesito más de ti. Necesita más de ti, Gracias, Señor, porque tu palabra dice que cuando yo pido alguna cosa conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y si sé que me oyes, sé que tengo las peticiones que te he hecho. Dile, Señor, límpiame. No quiero seguir viviendo de la manera en que no te agrada. Quiero vivir como es agradable a ti. Tu palabra dice que tú produces en mí
así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tu palabra me dice que tú, que has comenzado en mí la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Y yo confío en tu palabra, me abandono en tus manos, estoy en el mejor lugar, que es en tu mano perfecta y preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, les quiero recordar que tenemos entre semana nuestros grupos pequeños. Es un espacio para tener comunión y compañerismo. La Biblia dice que la iglesia se reunía todos los días en el templo y por las casas. No sería posible reunirnos todos los días, probablemente por las diferentes actividades, pero debes sacar un espacio para poder tener comunión y compañerismo con los hermanos. Es el diseño de Dios. Así que los grupos pequeños es un espacio para esto, y también lo tenemos en el corazón para que venga gente nueva y que se pueda convertir, que puedan conocer al Señor. Particularmente en el grupo que comencé hace algunas semanas, los anfitriones han invitado a unos muchachos, y los muchachos están inquietos por el Señor. Así que es un espacio hermoso para decirle a los vecinos que vengan y puedan